Y mi tema para compartir con ustedes en esta noche está basado en el capítulo número 23 del libro de Lucas, desde el verso número 24 hasta el verso número 49. Y he titulado el tema de esta noche, 3 cruces, solo una marca tu destino. Imaginémonos por unos momentos aquella escena que se desarrolló en el Gólgota, cuando Jesús colgaba de aquel madero. Quiero que nos traslademos en nuestros pensamientos a partir de este momento a la ciudad de Jerusalén, donde se desarrollaron estos eventos que a continuación vamos a describir. Imaginémonos que nosotros vamos de viaje a la ciudad de Jerusalén y llegamos a aquel lugar justamente aquel día viernes, cuando se están celebrando todas estas escenas que a continuación vamos a describir. Llego yo a la ciudad de Jerusalén. Yo no conozco nada de la cultura judía. Yo no conozco nada de los rituales que se están celebrando allí en ese templo. Y como parte del recorrido que yo ando haciendo por aquella ciudad, yo a lo lejos escucho el griterío de una gran multitud que me hace recordar tal vez algún evento que están celebrando con gran júbilo y se ha obtenido una gran victoria. Me acerco poco a poco a aquella escena y voy observando que hay personas de todas las culturas, personas que han venido de lugares muy lejanos y están allí presenciando aquel evento. A medida que yo me voy acercando, veo que realmente lo que yo había creído que era una escena de triunfo es totalmente lo contrario. Es una escena muy espantosa, es una escena muy aterradora lo que en ese momento se está observando. 3 personas están siendo crucificadas, 3 personas están allí siendo sentenciadas. Uno de ellos tenía el título por el cual estaba siendo sentenciado y simplemente decía: el rey de los judíos. Si yo realmente hubiera estado en ese momento y tendría a alguien a mi lado y le preguntara qué realmente era lo que estaba sucediendo allí, creo que la respuesta más lógica que hubiéramos obtenido es que Roma, allí en esas alturas del Gólgota, estaba sentenciando a 3 criminales. Cuando nosotros realmente miramos a esas 3 cruces, por fuera pareciera que solamente son 3 personas que están muriendo, pero sin embargo sabemos que la diferencia entre ambas es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y realmente hoy en día esto me hace pensar de que es uno de los temas que más se predica. Es uno de los temas que más hemos escuchado predicar, lo hemos visto en diferentes medios y sin embargo le hemos tomado tan poca importancia. Y simplemente lo tomamos como una frase común y decimos: sí, realmente Jesús murió por mí en la cruz, y hasta ahí lo dejamos. No hacemos nada por profundizar o por tomarle el valor que realmente esto amerita. En esta noche yo quiero que nos centremos en aquella cruz del centro, en la cruz principal, y realmente me hace pensar que si nosotros hubiésemos estado contemplando aquella escena, hubiésemos dicho que el peor criminal que se encontraba en ese momento era el que ocupaba la cruz del centro. Era aquella cruz que marcaba ese lugar principal. Y el comentario bíblico nos dice que la cruz del centro, generalmente en la ley romana, estaba reservada para los jefes de bandas criminales. Y lamentablemente Jesús, nuestro Maestro, estaba en esa ocasión allí ocupando esa cruz del centro como el peor de los criminales. Él estaba allí muriendo por mis pecados. El capítulo número 23 de Lucas también nos relata que al lado izquierdo de nuestro Señor Jesucristo estaba alguien más que estaba muriendo por sus pecados. Al lado derecho también del Señor había otra cruz y había un hombre que había comenzado su vida en pecados, pero que venció al pecado
con su muerte en ese momento y obtuvo un regalo muy grande realmente a la vista de Dios. Lo que a mí realmente más me llama la atención es la cruz que ocupa el lugar de en medio, la cruz que ocupa el lugar del centro. Realmente yo en aquel día no hubiera querido estar en esa escena, pero lamentablemente, aunque vivo casi 2000 años más tarde de los eventos que se desarrollaron en aquel lugar, yo también participé activamente. Yo también estuve con aquella multitud que le gritaba al Señor, crucifícale, crucifícale. Yo también estuve con los soldados que clavaron a Jesús allí en aquel madero. Yo estaba con lo peor de la raza humana. Y realmente Jesús no llegó allí porque realmente no pudo controlar el destino. Él estaba cumpliendo una labor muy especial en favor de la raza humana. La muerte del Señor Jesús realmente a nosotros nos hace recordar dos hechos que son bien fundamentales para nosotros los seres humanos. El primero nos demuestra que realmente Dios es un Dios santo. Es un Dios que no tolera el pecado. Nuestros primeros padres en el Edén habían pecado. Una gran falta se había cometido contra las cortes celestiales y esa falta demandaba el castigo de nosotros. Teníamos que pagar con la muerte porque el pecado se había cometido. Este tema se escucha tanto hoy en día. Lo vemos en películas, lo vemos en series, pero no le hemos tomado el valor que realmente merece. ¿Y cuántas veces hemos preferido darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo? El pecado realmente es la razón de todas nuestras infelicidades. La Biblia nos recuerda a través del profeta Habacuc en el capítulo 1, en el verso número 13, que Dios es demasiado puro de ojos para contemplar el mal. Que Dios toma muy en serio el tema del pecado. Que no es algo que lo podemos borrar así fácilmente. No es como el polvo que cae y nosotros venimos y lo limpiamos. Realmente el pecado fue el que trajo a Cristo a la raza humana. Y fue el pecado mismo que llevó también a Cristo a crucificarlo allí en esa cruz. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que dejar las cortes celestiales y venir a solucionar ese problema en el cual nos encontrábamos nosotros, la raza humana. Si Dios realmente no solucionaba este problema, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Estaríamos totalmente perdidos. Es el pecado el que nos ha separado de Dios, nos ha separado del cielo, nos ha separado de todos los goces celestiales. Es el pecado el que realmente ha levantado un gran abismo entre Dios y la raza humana. Profetas y Reyes en la página 175 nos dice: el pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Por medio del pecado queda desordenado todo el organismo humano, la mente se pervierte, la imaginación se corrompe, las facultades del alma se degradan, hay en el corazón ausencia de religión pura y santidad. Es el pecado el que realmente nos separa de Dios y nos separa de todo. Y finalmente Romanos en el capítulo 3, en el verso número 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En la actualidad realmente hoy enfrentamos muchos problemas sociales. Por ejemplo, estamos enfrentando este problema del coronavirus. Estamos enfrentando problemas políticos, luchas sociales, problemas catastróficos que están ocurriendo en nuestro medio, destrucción masiva de la naturaleza, tornados, huracanes, terremotos, guerras por todas partes, naciones contra naciones. Y a nuestra vista humana decimos que realmente son serios problemas con los que nosotros nos toca lidiar en estos momentos. Pero créame, querido hermano, en esta noche,
que el tema del pecado es mucho más grave que todas estas cosas que actualmente nosotros estamos viendo. Y Dios realmente tenía que solucionar el problema. Y era el único que lo podía hacer, porque aquel pecado que nuestros primeros padres habían cometido demandaba el derramamiento de la sangre. Y Jesús se ofreció a hacer ese trabajo cuando nadie de nosotros realmente le pidió que lo hiciese. Fue su amor por cada uno de nosotros el que realmente movió el corazón del Hijo de Dios y vino a esta tierra a morir. Realmente Jesús sabe cuál es nuestro camino actualmente. Él sabe para dónde nos dirigimos y por eso Él se ofreció voluntariamente a venir a morir por cada uno de nosotros. Y es por eso que usted y yo encontramos más adelante al apóstol San Pablo diciendo en 2 de Corintios capítulo 5, verso número 21, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Realmente, hermanos, en la cruz hubo una transacción muy grande. Dios que era infinito en majestad, Dios que era infinito en santidad, el que realmente nunca conoció el pecado, el que nunca cometió un mal, al que muchos le acusaron y sin embargo nadie le pudo probar algo de lo que realmente lo acusaban. Él en ese momento, en esas horas de agonía, cuando colgaba entre el cielo y la tierra, estaba cargando sobre sus hombros omnipotentes todo el peso del pecado para poder a nosotros darnos el acceso directo al cielo. Cristo en esa cruz estaba pagando una deuda que nosotros habíamos adquirido, una deuda a su Padre Celestial por culpa de cada uno de nosotros. Por eso que 2 de Corintios nos recuerda eso, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Aquel grito desesperado que Jesús clamó en aquella cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que es algo que realmente nosotros con nuestra mente humana no lo podemos comprender, no lo podemos entender. Que Cristo fue separado del Padre por culpa de tu pecado y del mío. Jesús soportó una agonía que realmente demandaba el auxilio del Padre Celestial. Camino a Cristo, en la página número 11 nos dice, el que había sido uno con Dios, sintió en su alma la terrible separación que hace el pecado entre Dios y el hombre. Esto arrancó de los labios el angustioso clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La carga del pecado, el conocimiento de su terrible enormidad y la separación que causa entre el alma y Dios quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Al que no conoció pecado, Dios lo cargó sobre sus hombros para que cada uno de nosotros podamos tener el beneficio de la justificación. Cristo demostró que su amor era más fuerte que la muerte, nos dice Exaltada Jesús, página número 37. Pero si la muerte de Cristo realmente a nosotros nos recuerda la justicia infinita de Dios, recordemos que también la cruz en ese momento fue la revelación del amor de Dios más infinito y más glorioso que Él tiene para cada uno de nosotros. En estos momentos realmente estamos pasando serios problemas y muchos han perdido a sus seres queridos, muchos han perdido a sus familiares, amistades, hemos perdido hermanos de nuestra iglesia, hemos perdido familias bien cercanas a nosotros. ¿Y cuántos hoy en día se preguntan y dicen, ¿dónde está el Dios de amor? Realmente, hermanos, qué fácil resulta muchas veces acusar a nuestro Señor cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Pero cuando tuvo que venir a solucionar nuestro problema de pecado, no hubo amor más grande que el que Cristo mostró allí en esa cruz, muriendo por nuestros pecados. Lo que sufrió, lo sufrió por ti, lo sufrió por mí, para que hoy nosotros podamos tener un acceso
al cielo nuevamente. El apóstol Santiago, en el libro de Efesios, en el capítulo número 3, del verso número 18 al verso número 19, escribió: para que podáis comprender bien con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y la altura del amor de Cristo. El amor de Dios enmarcado en 4 fases. Y conocernos, sigue diciendo, ese amor que supera todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. La revelación del amor de Dios al hombre realmente está allí en esa cruz. No hay lengua capaz que pueda expresar realmente todo el significado que esto puede tener para cada uno de nosotros. No hay pluma que la pueda describir. No hay inteligencia humana apta para poderla comprender. Al contemplar la cruz del Calvario, de nuestros labios solo pueden decir aquellas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso número 16. El amor de Dios realmente es muy difícil de medir para nosotros. Sin embargo, es la mayor necesidad que como seres humanos hoy tenemos, porque todo nuestro sufrimiento, toda raíz de nuestra amargura está allí en no conocer el amor de Dios, de saber de que Él en todas las cosas que nosotros hacemos, Él está allí presente para ayudarnos y para bendecirnos. Si la cruz de Cristo realmente es el mayor recordatorio de amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, ¿cómo realmente nosotros hubiéramos tratado a alguien que nos hubiera hecho lo que le hicieron a Jesús en aquel momento? Creo que por nuestras propias fuerzas hubiéramos ido a buscar venganza y justicia por nuestros propios medios. Y sin embargo, ¿verdad? El amor de Dios en esa cruz superó todo lo que con nuestra mente finita podemos imaginar. Nadie ama realmente al ser humano con el amor eterno que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Es un amor incansable. Nunca Dios realmente le va a dar la espalda a alguien que verdaderamente le busca, a alguien que con un corazón sincero está allí para poder acercarse al Maestro y poder encontrar ayuda en su brazo de amor. Historia de la Redención, en la página 231, nos dice: con asombro los ángeles consideraron el infinito amor de Jesús, quien mientras sufría la más atroz agonía mental y física, solo pensó en los demás y animó a creer al alma penitente. Al derramar su vida hasta la muerte, manifestó un amor por los hombres más fuerte que esta. Historia de la Redención, página 231. Y estoy completamente segura que cuando Jesús agonizaba, no fue tanto el dolor que le causó al ver la multitud que estaba allí gritándole, al ver la multitud que le escupía, al ver aquella multitud que se burlaba de él, sino al ver el dolor de que usted y yo estamos tan perdidos y no comprendemos el amor de Dios. Y en consecuencia a que no comprendemos el amor de Dios, nosotros no le amamos a Él. Realmente se cumple lo que Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 nos dice, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si realmente el Hijo de Dios, hecho hombre, ocupó la cruz del centro como el mayor criminal, qué gran destino le dimos nosotros los seres humanos. Vamos nosotros a analizar también parte de la escena que se encuentra en el capítulo 23 de Lucas. En ese capítulo nos narra que también había una segunda cruz, que había un hombre ocupando también ese lugar de una segunda cruz. En esa segunda cruz encontramos a un hombre que está muriendo por sus pecados. Alguien que realmente Dios quiso que en ese momento ocupara parte de aquel escenario más importante para la raza humana que se estaba desarrollando, para que nos dejara
a nosotros lecciones espirituales para nuestro bien. Y nos hacemos la pregunta muchas veces, ¿quién sería realmente este hombre? ¿Qué pasos había seguido en su vida? ¿Quiénes eran sus familiares? ¿Qué habían hecho sus padres para que este hombre no se desviara y siguiera los malos caminos? Realmente creo que son preguntas que solamente quedan en nuestra mente y no tenemos una respuesta ante ella. Pero sí lo que podemos nosotros decir con seguridad es que este hombre estaba allí pagando las consecuencias por sus propios errores que él había cometido, por sus propias decisiones que él había tomado en su vida. Y llega en ese momento a la cruz como el mayor representante de la raza humana en nuestra actualidad. Llega un hombre endurecido contra las leyes de Dios, contra las leyes de los hombres. Y en ese momento, ese hombre no se le escuchó de sus labios ninguna palabra que nos indicara que realmente se había arrepentido. De sus ojos no brotó ninguna lágrima que indicara un cambio de corazón. Más bien, más endurecido, más enfurecido, se unió al coro de aquella multitud que le gritaba, crucifícale, y empezó también a insultar al Señor. El dolor, nos dice Historia de la Redención en la página 231, que el dolor lo desesperó y le infundió rebeldía en su corazón. Realmente, hermanos, el ser humano dejado a su criterio sin la gracia de Dios no puede conocer a Dios. No hay nada bueno en nosotros y realmente muchas veces llega hasta morir así y ni cuenta, no somos ni conscientes de lo que realmente hemos hecho con nuestra vida. Al analizar nosotros toda la historia del libro de Lucas capítulo 23, encontramos que este ladrón cometió dos graves errores en ese momento. Y el primero, ¿verdad? Vemos de que él en esa ocasión quiso darle una orden al Señor y le dijo, sí, tú eres el Hijo de Dios. Pero la Biblia nos narra que Jesús no profirió ninguna palabra cuando este hombre estaba haciendo esto. Este hombre se dirigió a Dios con incredulidad y repite aquellas mismas palabras que Satanás le dijo a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, este hombre estaba dudando. Este hombre no tenía fe, ni tenía deseos de creer en el sacrificio de que Jesús estaba haciendo allí en esa cruz. Sí, se dirigió a Dios con esta misma, con una plegaria, con un espíritu de incredulidad. Y Dios realmente, hermanos, no puede bendecir a nadie que se dirige a Él con palabras de esta naturaleza. El camino a Dios realmente comienza cuando nosotros le conocemos a Él, cuando nosotros tenemos fe en Él. Es allí cuando Jesús comienza a obrar a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, debemos de hacerlo con fe. Por eso que Hebreos capítulo 11, verso número 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios está siempre atento para rescatarnos. Dios está siempre ahí pendiente de nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que buscarlo a Él, avanzando de acuerdo a la fe. Avanzando en nuestra vida cristiana, debemos de arrodillarnos y en nuestras oraciones decirle a Dios de que sea Él el que ocupe realmente el centro de nuestra vida. Si nosotros nos arrodillamos y no le pedimos a Dios con fe, lo más probable es que nuestras oraciones no pasen ni siquiera del techo de nuestra casa. El segundo problema que este ladrón cometió, un segundo error, se dirigió a Dios con prepotencia y arrogancia. Si recordamos qué petición fue la que este ladrón le hizo a Jesús en esa ocasión, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos. Vemos que este hombre le vino a dar órdenes a Dios y Dios realmente no, dice la Biblia, que se quedó en silencio en ese momento. Dios no le respondió ninguna palabra y
Santiago capítulo 4, verso número 6, nos hace recordar de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este hombre se le olvidó eso y vino a quererle dar órdenes a Dios cuando realmente debería de haberse acercado a Él con un espíritu de humildad, con un espíritu de humillación y poderse así acercar a la presencia de Dios. También a mí me hace recordar este verso que hoy en día puede ser que estemos cometiendo los mismos errores. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones nosotros dirigimos nuestras plegarias al trono de la gracia, queriéndole dar órdenes al Señor, exigiéndole que Él cumpla los deseos de nuestro corazón? Y muchas veces cuando Dios se queda en silencio, lo único que podemos hacer es renegar contra la voluntad de Dios y decir, Dios no nos escucha, Dios no está al cuidado de nosotros. Sin embargo, estamos cometiendo este mismo error que este hombre estaba cometiendo en ese momento. Porque cada uno de nosotros no tiene ningún derecho de acercarnos a la presencia de Dios con un espíritu de esta naturaleza. Porque Dios siempre se quedará en silencio cuando nosotros nos acerquemos a Él con arrogancia. Solamente cuando realmente tomemos la actitud correcta es cuando Dios extenderá su brazo de amor, extenderá su brazo de misericordia y abrirá las ventanas de los cielos para derramar las bendiciones, como la derramó al siguiente ladrón que vamos a describir. El capítulo número 23 de Lucas siempre nos sigue narrando que al lado derecho de nuestro Señor Jesús había alguien también. Había alguien que había comenzado su vida en pecado, pero terminó en esa ocasión alcanzando un regalo con un valor muy alto ante los ojos humanos. Un regalo, ¿verdad?, que es como lo máximo que podemos alcanzar nosotros los seres humanos aquí en esta tierra. Algo que sí podemos estar seguros es que estos dos ladrones que estaban allí siendo crucificados, ambos eran compañeros del crimen. Ambos estaban allí porque habían cometido tal vez grandes hazañas malignas en el pueblo donde vivían y habían llegado hasta ese momento a pagar las consecuencias de sus propios errores. Pero también en esta ocasión vemos de que este hombre tal vez no era un poco más diferente que el otro. Habían llegado allí, ¿verdad? La pluma inspirada nos dice de que este no era un ladrón con un corazón empedernido, sino que había sido extraviado por las malas compañías que él había elegido tener en su vida. Y es por ello que estaba allí en ese lugar. Aquel ladrón había presenciado todas las escenas que se estaban desarrollando en ese momento. Había presenciado cómo Jesús había sido crucificado allí en esa cruz. Y de repente, algo que no podíamos ver con nuestros ojos humanos, este hombre comienza a tener un cambio de corazón, algo que no se podía percibir humanamente. A los ojos humanos era imposible de que realmente hubiera un cambio, notar ese cambio de corazón que ese hombre estaba teniendo ahí. Pero sin embargo, silenciosamente, el Espíritu de Dios había comenzado a hacer una obra muy importante y había comenzado a trabajar en el corazón de este hombre. ¿Qué fue lo que realmente había traído ese cambio de corazón? Me hace recordar que Jesús, cuando estaba ahí clavado en esa cruz, dirigió muchas oraciones y una de ellas nosotros la encontramos cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Escuchó a aquel ladrón en esa ocasión, cómo Jesús realmente fue clavado en esa cruz. Escuchó el ruido de aquel martillo cuando le atravesaban los pies de nuestro Señor Jesucristo. Escuchó aquellos clavos que rompían las carnes de nuestro Maestro y que estaba siendo crucificado allí en esa cruz. El comentario bíblico nos dice que estos dos ladrones habían opuesto resistencia contra los verdugos que los habían clavado ahí. Y
dice que por fin tuvieron que a la fuerza sujetarlos para que fueran clavados y ocuparan el lugar que le correspondía a cada uno de estos. Mientras los ladrones maldecían a quienes les estaban esto, también nos dice la pluma inspirada que Jesús únicamente profería oraciones a favor de los que le estaban haciendo este mal. Jesús solamente oraba por sus enemigos que lo estaban crucificando en ese momento. Aquel ladrón en aquella ocasión vio que Jesús voluntariamente extendió sus brazos sobre la cruz del madero para ser crucificado. Vio que Jesús no puso resistencia. Vio a aquel ladrón cómo levantaron violentamente aquella cruz donde Jesús estaba crucificado y le hincaron en el hoyo con gran hazaña en ese momento. Y esta sacudida que hubo en esa cruz dice que desgarró las carnes de nuestro Salvador y le ocasionó los más intensos sufrimientos que hasta ese momento él podía sentir. Y algo muy asombroso, de los labios de nuestro Maestro no salieron palabras de insulto. Guardó silencio realmente el Hijo de Dios. Se cumple lo que Isaías en el capítulo 53, en el verso número 7 nos decía: como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Realmente el Espíritu de Dios hizo un trabajo muy especial en el corazón de este hombre y lo llevó a que recorriera una serie de pasos para que pudiera hacerle un pedido muy especial a Dios en ese momento. Primero, este ladrón reconoció que era culpable y que por su culpa estaba allí en ese lugar. Y se dirigió al compañero que tenía a su lado también y le dijo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición que nosotros? Nosotros, le dice, a la verdad justamente perecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros actos. Si hay algo que realmente los seres humanos no queremos asumir, es la responsabilidad por nuestros propios errores. Es la responsabilidad por nuestros propios fracasos que nos han traído el caos y la ruina a nuestra vida. Las consecuencias amargas que muchas veces nosotros vivimos es a causa de las malas decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces en nuestra niñez, en nuestra juventud, tomamos la decisión de qué es lo que queremos que sea nuestra vida? A nuestra temprana edad nosotros decimos realmente que yo no quiero tener nada con Dios. Yo no quiero aceptar el sacrificio de Dios. Y preferimos darle la espalda a nuestro Señor. ¿Cuántos hoy en la juventud dicen: soy muy joven para acercarme a los pies del Maestro? Realmente quiero disfrutar mi vida en los placeres del mundo. Cuando tenga una edad mucho más avanzada, tomaré la decisión de servir a Dios. Realmente, hermanos, en esos momentos es cuando tomamos las decisiones más amargas de nuestra vida. Las decisiones que nos traerán consecuencias duras en nuestra vida. Que si realmente no le ponemos un alto y tratamos de pensar diferente y acercarnos a Dios, tarde o temprano estaremos cosechando las consecuencias de nuestros errores. Y muchas veces, mucho más grave de lo que nosotros nos podamos imaginar. Si nosotros vemos, estos dos ladrones hicieron su decisión en su momento. Y hicieron una decisión muy errónea. Y en ese momento, ahí en esa cruz, están pagando las consecuencias de sus propios errores que habían cometido. Ojalá que cada uno de nosotros tenga presente en nuestra mente lo que es la ley fundamental de la vida, lo que nos dice Gálatas 6:7, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si hoy sembramos dolor, si hoy sembramos odio, si hoy sembramos muerte, tarde o temprano cosecharemos los mismos frutos y aún mucho más abundante de lo que nosotros nos podemos imaginar. Segundo recorrido que este ladrón hizo, reconoció la divinidad de Dios. Este dijo, ningún mal hizo. Cristo fue llevado a la cruz por todas las cosas buenas que él realizó.
por una vida de santidad que llevó mientras vivió aquí en esta tierra, por una vida cargada de milagros en favor de la raza humana. Estas eran las causas por las cuales Jesús fue crucificado allí en esa cruz. Jesús realmente fue el Cordero intachable de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y este ladrón seguidamente le dice a Jesús en esa ocasión: Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Este ladrón realmente colocó a Jesús en el lugar que realmente le correspondía, en el lugar que realmente le pertenecía. La matutina Dios nos cuida en la página 270 nos dice: qué fe tenía aquel ladrón que estaba por morir en la cruz. Aceptó a Cristo cuando en apariencia era totalmente imposible que fuera el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. En la oración del pobre ladrón se escuchaba una nota diferente de la que estaba resonando por todas partes. Era una nota de fe que llegó hasta Cristo. La fe del condenado era dulce música para los oídos de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre realmente hace una súplica basada en la humildad. Reconoció que en esa cruz no moría un simple hombre, sino que en un acto de fe le dice Dios: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Dios le hace un regalo incalculable en valor para nosotros los seres humanos. Y le dice: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús le hace en ese momento la promesa de que en el futuro también Él estaría en compañía de nuestro Padre Celestial en el reino de los cielos. Y que también Él gozaría de las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, si realmente vamos a Él y nos arrepentimos en nuestro corazón. Realmente, querido amigo, querido hermano que me escucha en esta noche, todas las cosas terrenales que aquí vemos y que a nuestra vista humana parece que son hermosas, realmente esto solo palidece a lo que Dios realmente ha preparado para cada uno de nosotros, si realmente nos acercamos a Él y le buscamos de todo corazón. Ni los magnates ni los más ricos del mundo se dan todos los lujos que esta tierra puede dar, pero realmente todo esto no se compara a lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Este ladrón estaba allí. Este ladrón comenzó tan mal, pero terminó en ese momento muy bien. Llegó a alcanzar ese nivel que deberíamos de anhelar cada uno de nosotros, los seres humanos. Qué alegría de haber sido para Jesús en ese momento, cuando había sido burlado por la multitud, había sido crucificado, había sido escupido por todos los que estaban presenciando aquella escena. Y este ladrón, en un acto de fe, acepta el regalo que Dios le está extendiendo en ese momento. Se cumple la promesa que se hace en el libro de San Juan, en el capítulo 12, en el verso número 32. Si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo le despojó las llaves en ese momento a Satanás y le dio la esperanza a cada uno de nosotros de tener una vida eterna. Y se cumple Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Y yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. La entrada del reino de Dios realmente, querido hermano y querido amigo que me escuchen esta noche, está allí en esa cruz. Está allí, ese es el medio que nosotros podemos buscar, porque toda nuestra esperanza de salvación reside realmente ahí. Para muchos que se pierden actualmente, para ellos dicen que la cruz realmente es una locura. Pero para nosotros que esperamos esa maravillosa promesa que Dios nos está dando, es la mayor esperanza que nos embarga en esos momentos. Y qué bueno que Dios le ha dado la esperanza a usted y a mí para que hoy podamos acercarnos y nos ha atraído hacia Él. Cristo realmente hizo el trabajo en nuestros corazones. Romanos capítulo 1, verso 16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero recordemos también, querido hermano, en esta noche, que el llamado de Dios también incluye sufrimientos. En Primera de Pedro, en el capítulo número 2, en el verso número 21, nos dice: para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Realmente, hermanos, no creamos que nuestra vida cristiana es una vida color de rosas, como muchas veces decimos. Si Cristo, nuestro ejemplo, sufrió sus pecados, mucho más nosotros podemos sufrir por nuestros pecados. Cuando llegan días realmente de dificultades en nuestra vida, cuando llegan días turbulentos, no reneguemos, porque es el plan de Dios. Él está haciendo cosas muy grandiosas dentro de nosotros, que de otra manera no podrían salir de nuestro interior. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos rehuido a quejarnos de la tribulación? Y esto únicamente solo nos hace seres débiles y ineficientes siervos de Dios. La pluma inspirada nos dice que las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos ladran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta muy penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. Pero la piedra sale preparada para ocupar un lugar en el templo celestial. El Señor no ejecutará un trabajo tan consumado y tan cuidadoso en un material que sea inútil. Únicamente sus piedras preciosas labrarán a manera de las de un palacio. Así que, querido amigo y hermano, cuando nos sintamos tentados, cuando nos sintamos atropellados, recordemos que Dios en ese momento está puliéndonos para que seamos piedras muy preciosas en el lugar celestial. El Señor obrará para cuantos depositen su confianza en Él. Los fieles ganarán victorias preciosas, aprenderán lecciones de gran valor y tendrán experiencias de gran provecho. Nuestro Padre Celestial no se olvida de los angustiados. Recordemos que cuando nuestra vida cristiana comienza, cuando nosotros más cerca estamos de Dios, es cuando las pruebas y las dificultades más se acercan en nuestra vida. Satanás despliega toda su furia contra nosotros para hacernos destruir y también hacernos caer. Es en esos momentos cuando nosotros sintamos que realmente solo dependemos de la mano de Dios, cuando Él está plantando flores en nuestro interior que de otra manera no salieran espontáneamente del jardín de nuestra alma. Es por eso que a través del sufrimiento Dios nos logra cambiar a su imagen, nos logra cambiar a su semejanza, y debemos de dar gracias cuando las pruebas, cuando las adversidades están llegando a nuestra vida. Lo único que llevaremos al cielo es lo que realmente hicimos por nuestro Señor Jesús. Después, todo lo terrenal, todo eso quedará aquí. Que Dios nos dé realmente una sabiduría muy grande para que podamos repetir en nuestra mente aquella oración que hizo David en el Salmo número 90. Ayúdame, Señor, a contemplar mis días, para que les traiga a mi corazón sabiduría. Nuestra riqueza realmente está allá en el cielo. En aquella ocasión hubo alguien que murió por mis pecados. Hubo alguien que murió en sus pecados. Y hubo alguien que fue redimido de sus pecados y alcanzó la vida eterna. Dios también te hace la invitación a ti también, que te pongas del lado de Él, que abandones tu vida de pecado que lleves y que te entregues totalmente al servicio de Dios. Jesús ya hizo un gran trabajo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y nosotros en esta noche únicamente le podemos decir: Señor, reconozco que realmente estoy perdido. Reconozco que no hay otro acceso para llegar al cielo y que solamente tu presencia me puede llegar al santuario.
Y Dios realmente está en estos momentos con su corazón dispuesto a escucharnos a nosotros. Lo único que Él pide es que de nuestros labios brote una plegaria de sincero arrepentimiento y que nos acerquemos a Él. Realmente, hermanos, nuestro mundo está por colapsar y no tenemos más oportunidades de estar postergando nuestra venida, estar postergando nuestra preparación con Dios. El tiempo está llegando a su final y Dios te hace la invitación a ti, querido amigo y hermano, en esta noche, que Él ya hizo un trabajo muy grande en la cruz y solo espera que de nosotros broten estas palabras de sincero arrepentimiento y nos acerquemos a Él. Que el Señor te ayude a hacer tu decisión a ti en esta noche. Es mi deseo y mi oración. Amén.